este libro han pagado miles de euros solo con un único borrador y antes de que se pudiera publicar. Es el fenómeno literario del verano, #1 en el New York Times. Todo el mundo está hablando de él, todo el mundo está haciendo críticas. Hoy vamos a hablar de un libro que me terminé ayer, literalmente, que es ni más ni menos que Yesteryear. Yesteryear de Carol Claire Burke es un libro que se ha publicado este año, principios de año, y se ha vuelto en el fenómeno literario del momento. Que han comprado los derechos para hacer una película, creo que, si no recuerdo mal, creo que ha sido Amazon, y la productora va a ser Anne Hathaway, que encima también va a aparecer en la película. Lo más asombroso de todo es que es la novela novel debut de esta chica, y es muy fuerte el fenómeno que ha generado y lo mucho que se está hablando literalmente en todo el mundo. ¿De qué trata Yesteryear? Pues básicamente nos cuenta la historia de Natalie, que es una influencer tradwife. Se podría traducir algo como traditional wife, una mujer tradicional, que son aquellas mujeres las que literalmente lo dejan todo, no trabajan y se dedican a vivir por y para su marido. El marido las mantienen y ellas solo se dedican a tener hijos, muchos hijos, a limpiar, a cocinar y tener así como una vida apartada de todo el mundo, apartada de la ciudad. Existen influencers tradwife y de hecho la gente dice que esta novela está basada en la vida de Ballerina Farm. Es una chica que era una bailarina en Nueva York, si no me equivoco, y pues se enamoró de un chico con mucho money y aparcó sus sueños, lo dejó todo y se fue a vivir a las afueras, al campo, a un rancho con este hombre. Actualmente es uno de los perfiles más grandes que podemos ver en redes sociales, que nos puede definir lo que es una tradwife al uso. El caso es que nuestra protagonista es una influencer que expone a sus hijos en redes sociales, que te muestra la vida en el rancho, te muestra cómo hace recetas, cómo ordena, cómo limpia. Y lo que ocurre es que un día se levanta y de repente se da cuenta de que está en 1855 y se da cuenta de que de repente está viviendo en una realidad que es lo que ella defiende en la actualidad, que es esta vida tradicional. No hace falta que vayas al supermercado a comprar pan porque esta clase de personas hacen el pan, hacen la masa, lo hacen todo. ¿Quieres miel? Si hace falta, crea una abeja, un panal de abejas para crearte la miel. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra protagonista se da como un choque con la realidad. Y desde el principio del libro hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es la nostalgia. La nostalgia por una época aparentemente más sencilla, más real. Es una época en la que, por supuesto, los roles están mucho más definidos, el hombre trabajando, la mujer en casa, la familia como el centro de todo, y desde fuera como que se ve como más sencillo todo. Pero aquí es donde empieza a interesar el asunto, porque ¿realmente echamos de menos esa época o echamos de menos la estética que se construye alrededor de esta época? Una cosa es la vida sencilla y otra cosa una vida en la que las opciones de una persona están limitadas por su género. Y aquí hay mucha crítica y se critica mucho esto, y es algo que a mí me gusta mucho porque a lo largo de los años, desde que se ha realizado como este movimiento tradwife, ha sido muy criticado en redes sociales, y yo desde mi punto de vista lo veo algo normal. Me parece genial que te vayas al rancho con tu familia y con tus hijos perfectos, pero a mí desde mi punto de vista obviamente nunca me va a gustar que se vea como el papel de la mujer como algo secundario, algo que solo sirve para trabajar dentro de casa y cuidar a los niños, como si no valieran para otra cosa, como si no tuvieran la suficiente inteligencia de tener otro trabajo. Y aquí es donde yo creo que Yesteryear se vuelve como bastante interesante, porque la novela juega especialmente con eso de volver atrás en el pasado y de pensar de que antes las mujeres eran más femeninas, que los hombres de verdad eran hombres en esa época, la unión de las familias, sobre todo también el tema de la religión, que es algo muy importante en este tipo de familias y en este tipo de personas. Suelen ser familias tradicionales muy religiosas y literalmente este tipo de mujeres piensan que están ahí por obra de Dios, porque Dios le han encomendado esa tarea, y nuestra protagonista de verdad lo piensa y tiene bastantes reflexiones, sobre todo al principio de la novela, sobre el tema de la religión. Sí que es verdad que me hubiese gustado que se hubiera profundizado más cuando va pasando un poco más el tiempo, pero es bastante interesante también. Y claro, mientras este tipo de mujeres, este tipo de perfiles que están en redes sociales como que promueven esa vida tan idílica, no creo que debamos de romantizar este tipo de pensamientos tan tradicionales en los que, por supuesto, la mujer
no tiene libertad, porque no tienes libertad económica, y cuando no tienes libertad económica no tienes nada de libertad. Tampoco las mujeres pueden acceder a ciertas oportunidades en esa época, y obviamente es una desigualdad que este tipo de perfiles no lo ven, porque es que encima lo están romantizando todo, haciendo vídeos bonitos, mostrando que es todo sencillo, que es todo feliz, que es todo muy guay, y la realidad es que no lo es. Yesteryear está escrito en dos líneas temporales. En una línea temporal nos cuenta la vida de Natalie desde que es adolescente, entra a estudiar a la universidad, conoce a Caleb, que es su marido, el que va a ser su marido, y va tomando decisiones de dejar de estudiar, irse a vivir a un rancho en medio de la nada y construir una familia con este hombre, y al mismo tiempo también te va contando la historia de que ella un día se levanta, está en 1855 y de repente se da cuenta de que hay niños que son como sus hijos, pero no son sus hijos. Ella está como muy confusa. El hecho de que esté escrito en dos líneas temporales, que vayan intercambiando los capítulos, es algo que me ha encantado, que se me ha hecho súper ameno, que te engancha muchísimo, porque es que encima los capítulos son súper cortitos y es imposible desengancharte de la historia porque están todo el rato pasando cosas. Y es que la línea en la que ocurre todo el presente, ella se da cuenta un día que pues cogiendo una cámara y pues grabando su vida en el rancho tal, pues es algo que a ella le gusta y que empieza a tener resultados porque empieza a tener miles y miles y miles de seguidores. Ahora bien, el problema viene cuando tampoco eres tú el epicentro de los vídeos, sales tú todos los vídeos, porque ella lo que está exponiendo es básicamente toda su vida y algo muy preocupante que son los hijos, los niños, que son niños pequeños. Ella muchas veces los obliga a grabar, a salir en sus vídeos, a sonreír. La crítica de la sobreexplotación de los niños en redes sociales me ha parecido brillante, porque muchas veces no te das cuenta, y es cierto que el tema de ser influencer, tener muchísimo público, ganar grandes cantidades de dinero con solo encender una cámara, hacer un vídeo y ya está. Es algo adictivo. Es algo que critica mucho la autora en la novela, porque es que llega a ser tan adictivo para la protagonista que empieza a vivir una realidad completamente paralela en la que ella ya se levanta por la mañana y lo primero que hace es encender una cámara y empezar a grabar desde por la mañana todo lo que hace, a ella misma, a los niños. Se obsesiona hasta el punto de que ella llega a un momento en el que desconoce a sus hijos, no sabe ni siquiera cómo tratarlos, porque ella está completamente focalizada en grabar lo feliz que son y las cosas tan chulas que hacen, obviamente obligados, porque los niños no quieren hacerlo, pero los obliga. El tema de la sobreexplotación infantil en redes sociales es algo que la autora te introduce como muy poco a poco en la novela, pero es que al final explota de una forma que no os vais a poder imaginar y que es brutal. A mí personalmente el libro me ha encantado cómo está escrito. Para mí el hype es totalmente entendible. Sí que es verdad que te venden en algunos sitios el libro como una sátira de terror o mezclado con comedia o algo así, y para nada tiene nada de eso, ¿vale? Es una novela de ficción contemporánea y punto. El personaje de Natalie, la protagonista, es completamente odioso, y el hecho de que un personaje odioso y el hecho de que te haya gustado, te haya encantado un libro cuyo personaje principal es odioso, es un claro ejemplo de que está todo tan bien ejecutado, está todo tan bien escrito, que es que la autora lo hace genial para que tú odies a la protagonista y aún así te haya encantado el libro. Eso es algo muy difícil de hacer, porque en la mayoría de casos, si no nos gustan los protagonistas, dejamos de leer los libros, pero es que en este caso tiene algo, tú quieres seguir leyendo, porque ella es malvada, es mala, es insoportable, trata fatal a su madre, a su hermana, a su propio marido. Es una interesada, la caga mucho a lo largo de la novela, pero es que aún así es fascinante la forma en la que está escrito, de verdad. Obviamente se está notando ya por todo lo que estoy diciendo lo mucho que me ha gustado. Para mí es un libro 5 de 5 estrellas, chicos, y se ha convertido en mi libro favorito del año, o sea, de verdad. Creo que hay que tener muy en mente como sociedad la crítica a este tipo de vidas, porque son vidas que para mí no son verdaderas vidas, son vidas que se construyen en torno a una idea de romantizar algo que no puedes romantizar literalmente, porque no puedes romantizar el vivir en tu casa sin trabajar, sin tener dinero y solo dedicarte a tener hijos. En plan, estamos en 2026. Y bueno, chicos, ya el plot twist final de la novela, yo me quedé
flipada cuando leí el final, no lo podía creer, tenéis que leerlo. Espero que pronto tengamos noticias sobre la adaptación del libro. La autora al parecer también va a trabajar en la adaptación como productora, si no recuerdo mal. La autora se va a forrar, bueno, está ya obviamente forrada porque las editoriales se pegaron entre ellas para conseguir publicarlo. O sea, que imaginaos la cantidad de dinero que tuvieron que ofrecerle para comprar ese manuscrito y poder publicarlo en su propia editorial. Con las productoras para hacer la serie, película, lo que sea que vayan a hacer, también hubo guerra, así que imaginaos el dinero que hay ahí de por medio. Así que yo solo espero, por favor, que hagan una buena adaptación, ¿vale? Porque el libro es brutal, está chulísimo. Y nada, chicos y chicas, si os ha gustado, darle like, suscribiros, aquí hablamos de libros, aquí hablamos de escritura. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!